vía oral. No se había descubierto todavía la circulación sanguínea. Entonces, esa transfusión que se le hizo por vía oral no le sirvió para nada y al final falleció por su enfermedad, que era la insuficiencia renal. En el caso de los niños de 3 años, donantes de 10 años, se le trajo mucha cantidad de sangre, al final fallecieron por anemia. Entonces, ahí fallaron o hubo un fallo en dos situaciones. Uno, la transfusión, la vía de transfusión para el paciente, y otra en la donación. Porque un menor de edad primero no puede donar, tiene que ser mayor de 18 años según la edad del paciente, o perdón, la edad del donante establecido a nivel mundial, mayor de edad, y tener la cantidad de sangre suficiente para hacer su donación, que en realidad equivale a un 10% de la sangre o 500 ml si la volemia de ese adulto está en unos 5 litros promedio. Entonces, estamos hablando de que hubieron dos problemas que se debían solucionar. El primero, que los niños no pueden donar sangre, tiene que ser una persona adulta, y el segundo, de que la vía de la transfusión no había sido la adecuada. ¿Ya? Bueno, también se menciona en el año 1667, por primera vez, Jean-Baptiste Denis fue un médico también que empezó a experimentar con la pequeña disección de algunas venas en los brazos. Descubrió, en realidad, no la circulación completa, sino descubrió que habían unos pequeños vasos sanguíneos que transportaban la sangre, estamos hablando en los brazos, y él descubrió dónde podía ser una pequeña disección de esas venas y poder hacer la transfusión. El problema que utilizó Jean-Baptiste fue que él hacía transfusión de animales a seres humanos, como vemos aquí. Sus transfusiones generalmente él las recomendaba de ovejas, de animales que eran más tranquilos, decía, ¿no? Para poder transfundir a los seres humanos y que ese ser humano se vuelva más tranquilo, más una persona supuestamente con una mejor actitud, de acuerdo al animalito que se colocaba. Él no recomendaba la transfusión de sangre, porque comentarle a ustedes, estimados doctores, de que la transfusión de sangre en hace muchos siglos atrás se asociaba también a lo místico, que quiere decir a la parte espiritual, a la bondad, a la maldad, a los humores, a la actitud. Entonces, por ejemplo, Jean-Baptiste decía que si se transfundía sangre de un ser humano a otro, se podía transfundir incluso los sentimientos y las cosas negativas. Entonces, por eso él nos recomendaba la transfusión de seres humanos entre seres humanos. Posteriormente, se menciona una primera transfusión, podemos decir casi ya exitosa por la vía correspondiente, en el cual entra el médico británico obstetra James Blundell, quien por primera vez hizo una transfusión adecuada. La hizo en el año 1818, lo hizo en mujeres que tenían problemas de hemorragia posparto, para evitar que sigan muriendo esas damas, esas mujeres que tenían hemorragia. Él preparó un instrumental muy especial, metálico, para hacer las transfusiones, y ese metal que se utilizaba generalmente era la plata, que tiene una pequeña acción de anticoagulación al unirse al calcio, que es el factor 4, bloquea temporalmente, o bloqueaba en aquel tiempo temporalmente la coagulación, permitiendo que la sangre sea extraída y transfundida adecuadamente. Pero él lo hizo de sangre de humano para humanos, pero habían varios puntos que todavía él no había concretado en la transfusión. El primero y más importante, que todavía no se habían descubierto los grupos sanguíneos. O sea que él hizo transfusión de una persona a otra sin hacer la tipificación y la identificación de los grupos. No se sabía de que la sangre tenía grupos sanguíneos. Claro que las personas que han de haber muerto por esta reacción por los grupos ha sido mínima, y eso tiene que ver con la cantidad de grupos sanguíneos que existe a nivel de la población, a nivel mundial. Entonces, ¿eso qué quiere decir? De que, por ejemplo, en Sudamérica el grupo que es un grupo dominante, el grupo 0, RH positivo; en Europa el grupo A; en Asia el grupo B. Entonces, si hablamos de la distribución de los grupos sanguíneos en la parte geográfica, estamos hablando de esa situación. Vuelvo a repetir: grupo 0 en Sudamérica, grupo A en Europa y el grupo B en Asia.
Ese es el lugar, origen y la distribución de los grupos. Y el grupo original, el grupo sanguíneo original a nivel del mundo es el grupo cero, o también llamado grupo O, pero en realidad justo en estas presentaciones les voy a aclarar y ustedes lo ven aquí también en esta presentación. AB0, no grupo O, no existe grupo O. Fue el profesor Karl Steiner en el año 1901, que fue un médico biólogo austriaco, el cual en sus experimentos que estaba haciendo sobre lo que eran bacterias, microorganismos, en un momento determinado observó la sangre y descubrió que había unas pequeñas glucoproteínas en la membrana de cada hematíe y que eso hacía que sea diferente la sangre de un ser humano con otro. El primero que descubrió fue el A, el segundo fue el B y el tercero fue el grupo cero, que anteriormente se llamaba no A y no B. Por eso, en realidad, la historia del grupo cero es que en realidad al comienzo se llamaba grupo no A, no B, denominado por el profesor Karl Steiner. Posteriormente, por estudios que se hicieron de este grupo en Alemania, se logró llegar a la conclusión de que se le coloque un nombre más sencillo. En alemán, cero significa que no hay o no existe. Entonces, cero significa que no tiene ni A ni B. Entonces sería el grupo A, B, el AB y el grupo cero. Y el grupo original en el mundo es el grupo cero, porque en realidad la membrana del hematíe no tiene ninguna glicoproteína y esas glicoproteínas se han ido modificando con el pasar de los años en el ser humano de acuerdo a los estilos de vida y sobre todo la alimentación. Entonces, aquí estamos viendo. Si no hubiera sido por el profesor Karl Steiner, que en el año 1901 descubriera los grupos sanguíneos, no estaríamos haciendo las transfusiones sanguíneas ni clasificación de los grupos sanguíneos en los bancos de sangre. El profesor Karl Steiner recibió el Premio Nobel de Medicina. Descubrió no solamente el sistema AB0, sino posteriormente en el año 1940, después de la Segunda Guerra Mundial, descubre el factor RH, que es otra microglicoproteína que está en la membrana también del hematíe, y se menciona RH positivo cuando la proteína está en la membrana, RH negativo cuando no está. Entonces, el profesor Karl Steiner ha sido considerado el padre de la hematología, de la medicina transfusional, hablamos ya hace de muchos, pero muchos años, y cada 14 de junio a nivel mundial se celebra el Día del Donante Voluntario y Altruista de Sangre en conmemoración al nacimiento del profesor Karl Steiner, que ha sido el padre de la hematología, de la medicina transfusional y de los bancos de sangre. Entonces, la Organización Mundial de la Salud cada 14 de junio a nivel mundial celebra el Día Mundial del Donante Voluntario y Altruista de Sangre, justamente celebrando el cumpleaños del profesor Karl Steiner, que nació en esa fecha, 14 de junio. Algo importante también que se realizó durante mucho tiempo fue verificar la coagulación. ¿Qué pasó? La sangre se extraía de las personas y de pronto pasaban unos minutos y se coagulaba. No había una forma de poder contener esa situación. Entonces aparecen los profesores Prevost y Dumas, que por primera vez demostraron que la sangre, al retirar el fibrinógeno, que es el primer factor de coagulación, se mantenía incoagulable durante mucho tiempo. Entonces mencionaron y prepararon una sustancia anticoagulante que se llama sosa o la sosa. La sosa es un producto que se prepara de la caña de azúcar y en realidad tiene una acción de quelación, que quiere decir lo que hace es bloquear al único factor metal de la coagulación, que es el calcio. Lo que hace es bloquear a ese factor y bueno, bloquea toda la coagulación. Y es el anticoagulante que se utiliza ahora en bancos de sangre, ya un poco más compuesto, que se llama, en este caso, el citrato de sodio. Posteriormente, en 1860, aparece Neudorfer, quien recomienda el uso de bicarbonato asociado a la sosa. Ahora ustedes van a ver que en los bancos de sangre existen anticoagulantes que se menciona, vamos a ver enseguida. El principal
que se utiliza es el CPDA1, que es citrato fosfato, dextrosa y adenina, que tiene no solamente anticoagulante, tiene micronutrientes para que las células, el glóbulo rojo, las plaquetas vivan durante un tiempo un poco más largo. Como el problema de la coagulación era una situación compleja, se traía sangre y bueno, se tenía que transfundir rápidamente antes de que se coagule. En el año 1914, el profesor Luis Agote, médico argentino, eh, estudia un poco más lo que era la preparación de la sosa y ya lo especializa en lo que se llama el anticoagulante que se utiliza en banco de sangre actualmente, que es el citrato de sodio. El profesor Luis Agote en realidad extrajo por primera vez, si ustedes ven en la foto, de un donante varón que trabajaba en el hospital, extrajo una cierta cantidad que, si no mal recuerdo, eran 300 ml de sangre, le colocó el citrato de sodio, la sangre no se coaguló. Esto lo hizo en el hospital de Rawson de Buenos Aires en el año 1914, aquí lo vemos al profesor, y bueno, se transfundió por primera vez a una paciente, en realidad era paciente mujer, que había tenido una pérdida sanguínea postparto, y bueno, con 300 ml o 300 centímetros cúbicos de sangre que transfundió de un empleado del hospital de Rawson, la mujer salió en perfecto estado de salud. Ya para esta época ya había la compatibilidad sanguínea, o sea que por lo tanto fue, podemos decir, una de las transfusiones sanguíneas mucho más exitosas de todas las que iniciaron en parte estamos hablando de los años 900, ¿no? Entonces, fue un éxito bastante bueno y posteriormente también el profesor Albert Houston, en el mismo año, 914, descubre también aparentemente el citrato de sodio, pero lo mezcló con ácido cítrico y glucosa. Y con esto ya él complementó lo que actualmente se utiliza en banco de sangre, no solamente la anticoagulación, sino que también la conservación de células, la membrana, la utilización de la glucosa para lo que es la producción de energía. Entonces, esto de acá es importante también resaltar. Gracias a esto, ya se empezó a utilizar soluciones aditivas y anticoagulantes en los bancos de sangre del mundo. Aquí estamos viendo a Albert Houston, que por cierto se disputó con el profesor Luis Agote, médico argentino, el hallazgo del citrato de sodio. Entonces, justamente los dos lo descubrieron al mismo tiempo, pero Albert Houston le agregó los aditivos que ya se utilizan actualmente y los cuales mantienen la sangre mucho más tiempo en conservación. En la Primera Guerra Mundial, y estamos hablando en el año 1930, aparecen los primeros bancos de sangre. En realidad, los primeros bancos de sangre fueron creados por la situación de guerra, pérdida de sangre de los soldados. Se quería transfundir sangre y salvar la vida de esos soldados. Entonces, las transfusiones de sangre y los bancos de sangre inician con la Primera y con la Segunda Guerra Mundial. Dicen que de toda cosa negativa tiene que aparecer algo bueno, pues ahí apareció algo bueno que fueron los bancos de sangre, de algo malo que fue la guerra. También Aristóteles en sus teorías de salud mencionaba de que la sangre se formaba en el corazón, fluía por las venas y era absorbida, dice, bajo la piel donde están las arterias. En realidad tenía una situación filosófica, dice, ¿no? De aquel momento, en la cual mencionaba de qué era lo que pasaba con la sangre, pero ya la relacionaban a una distribución por la piel, ¿no? Debajo de la piel. Igual el padre de la medicina, estamos hablando de Galeno, mencionaba de que el corazón es una masa muscular, dice, que bombea sangre a los pulmones. Él por primera vez demostró que las arterias, que eran pequeños conductos o tubuladuras, contenían sangre que estaba bajo la piel y relacionó la sangre con las emociones. Decía, ¿no? Que fue el primero en comenzar a hacer lo que eran las sangrías terapéuticas, que quiere decir el corte para que la persona sangre y se pueda curar. Entonces, había una tendencia. Nosotros acá en Banco de Sangre hacemos lo que son las sangrías terapéuticas todavía, o mejor dicho, lo hacemos ahora, mejor dicho, pero estas sangrías terapéuticas que se aplican
son ya indicadas por el médico tratante en la cantidad que corresponde y en realidad son tratamientos a la eritrocitosis, ¿no? Por cuando la persona tiene mucha cantidad de hemátides. En cambio, las teorías de Galeno eran aplicables a cualquier tipo de enfermedad. Una persona enferma, lo que hacíamos era, ¿cómo se dice? Eh, una persona que estaba enferma se le hacía sangría y supuestamente tenía que curar. En la cultura egipcia también había la tendencia a consumir sangre, lo hacían de animales y pensaban de que al consumir esta sangre de animales podían fortalecerse y prevenir o curar enfermedades. Entonces igual había una tendencia al consumo de sangre. Si viajamos un poco más para la parte de Centroamérica y Sudamérica, también si ustedes ven poblaciones indígenas, tenían una, como se dice, base en la cual, miren, realizaban sangrías en grupo. Las personas extendían su brazo, todos los que estaban enfermos se le hacía un corte en el brazo por la persona encargada de dirigir la parte de médica o medicina en ese lugar. Y bueno, lo que hacían era en la sangre, al perder la sangre se perdía un humor enfermo o algo que estaba mal en el paciente. Era el mejor y más rápido remedio, dice, ¿no? Entonces se erradicaba la enfermedad con una sangría, un corte. Y por eso se repetían varias veces, entonces no era solamente una vez que le hacían la sangría, sino varias veces al paciente. El problema es que a veces el paciente sí mejoraba con la sangría, o podría suceder algo contrario, que se muera y decían que moría curado. En realidad, igual 100% se pensaba que la sangría tenía una situación beneficiosa. Aunque muriera el paciente, igual se le había hecho un procedimiento bueno, dice, ¿no? Era lo que se pensaba. En el Renacimiento también en Europa se aplican las sangrías para cualquier tipo de enfermedad y dice de forma indiscriminada. Por ejemplo, se aplicaban las sanguijuelas que ustedes saben que tiene un pequeño, podemos decir, aguijón en el cual se pega la piel humana y libera un potente anticoagulante que tiene se puede decir, en una especie de secreción tipo saliva en el lugar de succión. Y bueno, se colocaban 10 a 50 sanguijuelas en todo el cuerpo de la persona para que se cure, ¿no?, su enfermedad. En el caso de Luis XV de Francia, que tenía viruela, le pusieron igual varias sanguijuelas para curarlo. No hay la referencia de qué pasó con él con esto, pero en realidad las sanguijuelas extraen bastante cantidad de sangre, ¿no? Entonces, eh, estamos hablando de casi un promedio de una jeringa de unos 5 ml, entonces hay que tener cuidado. Y bueno, eh, esa es la situación que se presentaba en aquellos años. Eh, no se había descubierto la circulación sanguínea, fue Miguel Servet que por primera vez descubre la circulación menor y, bueno, redescubrió las teorías de Galeno que decía que la sangre iba bajo la piel. Él descubrió que iba bajo la piel, pero sí bajo una vía circulatoria que era un pequeño conducto, que son los vasos sanguíneos. Quien empezó ya a descubrir completamente lo que era toda la circulación sanguínea se atribuye al profesor William Hervey, que por primera vez descubrió o demostró que la sangre circulaba por todo el cuerpo. En realidad, a él ya se le atribuye el descubrimiento de la circulación sanguínea total, ¿no? En realidad, William Harvey, el año 1628, empezó a estudiar todo lo que era la circulación sanguínea en animales, en caninos, en perros, ¿no? Y él escribió un libro muy interesante en el cual mencionaba, dice, ¿no? Exercitatio anatomico motocordute sanguinis in animalibus, dice, ¿no? En resumen, un estudio que él realizaba de la circulación mayor hacia el corazón en animales. Entonces, él, mediante la disección en animalitos muertos, iba verificando cómo era la circulación y posteriormente él veía que también por esa vía, si se pierde, también se puede reponer. O sea que ya él hizo también una sugerencia de que si uno perdía sangre, también podía reponerla por la vía sanguínea. Y como ya se descubrió la vía sanguínea, ya se empezaron a hacer experimentos de pseudotransfusiones, que quiere decir querer hacer las transfusiones por la vía sanguínea. Y uno de ellos fue justamente Christopher Wren,
que fue también un médico científico inglés, en el cual por primera vez él realizó una administración de medicamento por vía endovenosa, solo que lo aplicó en perritos y lo que aplicó no fue medicamento, sino él practicó con cerveza y vino, vio que el animalito empezó a marearse y bueno, le hizo un efecto y determinó de que bueno, que se podía colocar sustancias por la vía sanguínea, pero también determinó de que hay que tener cuidado con lo que se coloca porque podemos hacer un daño, ¿no? Al ser que se le coloque. Entonces, sea humano, un animal igual, hay que tener cuidado por la vía por la cual se coloca y lo que se coloca y la cantidad que se va a colocar. El primer experimento que se realizó, por si acaso, de primera transfusión entre animales, lo realizó Richard Lauer, que también era un médico de seres humanos, pero los experimentos se hacían en animales. En el año 1665 fue el primero en que realizó una transfusión de animal a animal, pero dice directa, ¿no? La realizó un poco, ¿cómo se dice? Invasiva, porque en realidad usaba una cálula de plata, que era el material que se utilizaba para evitar la coagulación, y se lo hizo de yugular a yugular entre los dos perritos, podemos decir como una disección y una conexión desde el cuello al cuello del otro perrito para hacer la transfusión. Un poco ortodoxo el procedimiento, pero estamos hablando de que fue calificada como una de las primeras transfusiones en animales, que en realidad tuvo un cierto efecto supuestamente positivo, porque los animalitos al quitar la transfusión no fallecieron, ¿no? Entonces, eso está descrito en lo que es la historia de la transfusión y en animales, y comentarles que existen a nivel mundial también bancos de sangre para animales. Estoy hablando de Europa, Centroamérica, Norteamérica. Bueno, en Sudamérica no tenemos, pero sí hay bancos de sangre para perritos, y la sangre de animales tiene sus grupos sanguíneos también, cada uno. Algunos tienen 5, 10, 15, 20 grupos sanguíneos, entonces varía y es muy delicada la transfusión en animales también. Aquí se empezó a hacer otra cosa, ya transfusión de animales a seres humanos. Estamos hablando de Jean-Baptiste Denis, un médico francés, que igual él realizó la primera transfusión de cordero a joven de 15 años, que no mejoraba, le hacían mucha sangría, no mejoraba, entonces decidió hacerle la transfusión, como vemos aquí. El problema con Jean-Baptiste, que en realidad estaba experimentando mucho ya más allá de la situación de la evolución de las transfusiones, y en realidad, ¿qué pasó? Murieron muchas personas en esta época por las transfusiones que se realizaron. Y bueno, en realidad él no quería transfundir de seres humanos a seres humanos, porque decía de que si se transfundía de un cordero, por ejemplo, o de una ternera, la persona iba a heredar la paciencia, la docilidad y la fortaleza de ese animal, ¿no? En cambio, si lo hacían de seres humanos, podíamos pasar pecados, pasiones e impurezas, ¿no? De un donante a un receptor. Entonces, como les decía, se mezclaba mucho el misticismo y la parte, se puede decir, religiosa con la sangre. Entonces no iba de acuerdo a la parte científica. Si hacemos un pequeño resumen de lo que son los avances científicos, entre el año, los siglos, mejor dicho, 17 a 19, se empieza a aclarar muchas dudas sobre la sangre, que la sangre transporta oxígeno. La primera situación que hacemos cuando vemos a un paciente transfundido de glóbulos rojos es ver la oxigenación. Si se mantenía incoagulable, podemos pasarla a animales, dice, ¿no? Quedó demostrado que las transfusiones animales hombre eran muy peligrosas, y esto sí, porque después de los experimentos de Jean-Baptiste Denis, se, se bloqueó, se prohibió las transfusiones sanguíneas de todo tipo durante un siglo en Europa. Entonces, justamente porque se empezaban a hacer estos experimentos y se descubren los glóbulos rojos, las anastomosis capilares, la hemoglobina, los leucocitos, la médula ósea como un órgano hematopoyético primario, así como el timo, donde se forman células hematopoyéticas, tanto de la línea roja, blanca o plaquetas, ¿no? Entonces, sobre todo en la médula ósea. Aquí estamos viendo también, ya hablamos hace un momento, la primera transfusión entre humanos, pero sin tipificación de grupo, y bueno, todavía no había la compatibilidad sanguínea que se llama. Fue realizada por el médico obstetra James Blundell,
en el año 1878, perdón, 1818. Y bueno, lo hizo en mujeres que eran sus pacientes para evitar que mueran por hemorragia. Salvó muchas vidas, pero no sabemos qué cantidad de vidas puedan haber tenido también riesgo o reacción transfusional por la incompatibilidad de la sangre, que es algo muy grave. La incompatibilidad de la sangre eh, puede quitar la vida en un paciente en cuestiones de minutos u horas desde que se inicia la transfusión. En realidad, a principios del siglo XX, hablamos del 1917, Primera Guerra Mundial, fue donde por primera vez se empezó a aplicar el término banco de sangre y se empieza a extraer unidades de sangre desde la población cercana a la guerra. Eran así los bancos de sangre como este ómnibus, como este camión. Y bueno, se empezaba a sacar sangre para poder llevar al campo de batalla. Y por primera vez también se aplica lo que es el fraccionamiento de la sangre, separación, e incluso viene la preparación de hemoderivados. Y esto tiene que ver con la primera preparación de equipos de aféresis en el mundo, que fueron los primeros que se fabricaron en Norteamérica. Este cuadrito me gusta mucho, en realidad es una foto de Grifols, que es una empresa que prepara todo tipo de equipamiento e insumo para bancos de sangre a nivel Europa. Miren ustedes una de las transfusiones sanguíneas de la Segunda Guerra Mundial. Vemos que se utilizaba un envase de vidrio y las cánulas en algunos casos eran de plástico bastante grueso y se utilizaba, bueno, ahí estamos viendo la gravedad para transfundirlo y bueno, en algunos casos había o no anticoagulantes, sino que había que moverse rápido en hacer la transfusión. Si podemos hacer un resumen de qué era lo que se utilizaba para las extracciones en la Primera Guerra Mundial, hablamos del año 1918, esta cajita de aquí podemos decir que es un banco de sangre y un servicio de transfusión. ¿Por qué? Porque contiene la botella que va a llevar la sangre, las cánulas de vidrio, de plata, que son las que se conectan entre el donante bueno, y la botella o el recipiente, las agujas que generalmente son de plata, los tubos para toma de muestra y ensayo. Ahí estamos viendo que esas cánulas también eran de un material, podemos decir, de plástico, perdón, de plata, igual que se utilizaba para estos procedimientos. Perdón, mil disculpas, se pasó muy rápido. Aquí estamos viendo en esta imagen de aquí, eran algo parecido a los bancos de sangre, pero este es un equipo de radiografía de rayos X de la Segunda Guerra Mundial. Se llevaba al campo de batalla, había una camilla, se extraía o se tomaba la radiografía o se extraía la sangre, en el caso de los bancos de sangre, al soldado que donaba y se guardaba y se iba a transfundir inmediatamente. No había una situación de almacenamiento todavía porque no existían los bancos de sangre como institución que tenemos ahora. Les decía yo a ustedes que cada 14 de junio a nivel mundial se celebra el Día Mundial del Donante Voluntario y Altruista de Sangre, ¿no? En el año 2017 se celebró por primera vez en Vietnam, que fue parte de la Segunda Guerra Mundial, y el lema que hubo ese año fue dona sangre, dona hoy, dona a menudo. Entonces ya se convocaba a donar sangre para salvar vidas, ¿no? Entonces estamos hablando de un cambio que ha habido en este tiempo en la humanidad, en todo lo que era primero la guerra y después buscar lo que es la donación para salvar la vida. La guerra fue, la primera y segunda guerra fueron los que dieron origen a la estructuración de los bancos de sangre que tenemos ahora. Y ahí vemos todos los donantes voluntarios recibiendo su congratulación. Por cierto, ustedes, la Universidad UCEBOL, con los que tengo el gusto de compartir ahora todo lo que son los alumnos y docentes y autoridades de la universidad, siempre comparten todo lo que es la actividad de donación con el pueblo, la ciudad de Santa Cruz. Eso es muy bueno, es muy gratificante. Son muchas personas que se salvan todo el tiempo con la donación de sangre. No solamente del plasma hiperinmune, sino que de todo tipo de hemocomponentes. Entonces aquí vemos igual otra transfusión de sangre de un pueblo, de un soldado a otro soldado que está descompensado. En realidad era importante a partir de la Primera Guerra Mundial al final, de poder mejorar la condición de salud de los soldados. En la Segunda Guerra Mundial se aplicaron varias técnicas de extracción de sangre. Aquí vemos una de ellas. Se utilizaba una jeringa como jeringa o recipiente de plata, unas pequeñas cánulas de plástico y aguja de plata para poder extraer
Por esta vía se extraía al donante, se almacenaba acá en el tubo que vamos a ver abajo, se cerraba la válvula y se pasaba al donante. Entonces, transfusiones de 5, de 10 ml en ml, ¿no? Entonces, para evitar que se coagule y otro, el riesgo era la infección, vamos a ver, porque se aplicaba muchas veces la aguja en los brazos del donante y del receptor. O también se podían acercar los dos brazos, que era otra técnica que se utilizaba, y extraer inmediatamente el donante y pasar al receptor por esta vía, por este circuito. Quienes descubrieron las bolsas de sangre que tenemos en la actualidad, bolsas de PVC o bolsas que permiten la oxigenación de la sangre, fue Carler Walter y Murphy, que fueron en este caso los que descubrieron en el año 1950, después de la Segunda Guerra Mundial, las bolsas que contienen ahora la sangre a nivel de los bancos de sangre en el mundo. Antes las bolsas eran botellas de vidrio parecidas a los que colocaban leche, ¿no? Acá tenemos la evolución de los equipos de transfusión. Miren ustedes aquí un equipo, una bolsa, una botella colectora de sangre, la tubuladura. Este es el otro equipo que yo les decía, como una jeringa de plata, extrae y transfunde. Y las bolsas de PVC más el equipo de transfusión. El equipo transfusor, por si acaso, no es lo mismo que un equipo de suero. El equipo de transfusión tiene un diámetro más grande de la tubuladura, la aguja es más grande y tiene una estructura en la parte interna de este pequeño espacio, ven ustedes aquí, que tiene una estructura en la parte interna en forma de espiral que no permite que los glóbulos rojos caigan directamente al vacío y se demolicen. Hay que tener mucho cuidado y esto tiene heparina sódica, por si acaso, para evitar la coagulación de la sangre mientras se transfunde en el paciente. Esto es un poco de los equipos que se utilizaban. Miren ustedes, acá se colocaba un pequeño recipiente metálico, se extraía y se transfundía. Entonces, era un procedimiento que podía durar tiempo, horas incluso, para poder tratar de compensar a la persona que requería estas unidades de sangre. Aquí están las agujitas de plata, 14, y este era un pequeño equipo en el cual, miren ustedes, se aplicaba la aguja en el brazo del donante y se extraían, estamos hablando de unos 5 ml y se le colocaba al paciente. Entonces se extraía de 5 en 5 ml. Esto es algo parecido a lo que utilizan en la parte de laboratorio. Estamos hablando de un sistema de, ¿cómo se dice?, de extracción para muestras, ¿no? Entonces, posteriormente ya se aplica ahora solamente para toma de muestras, pero antes era para lo que es extracción de sangre para transfusión. Entonces aquí lo vemos. Es algo como lo que se llama el vacuotainer ahora en la parte de bioquímica para toma de muestras. Ahora el problema que había era tratar de conservar y almacenar la sangre después de la Segunda Guerra Mundial. Comentarle a ustedes que un científico, Serge Yudin, de la antigua Unión Soviética, en el año 1922, después de la Primera Guerra Mundial, él propuso y activó por primera vez un banco de sangre de cadáveres. ¿Qué quiere decir? Que fue en realidad pionera en realizar este banco de sangre de personas que habían fallecido, que tenían buena condición de salud por algún motivo físico y no infeccioso o fisiológico. Entonces se extraía la sangre de esas personas y se la almacenaba en botellas. El problema de todo esto era el riesgo de infección de esas unidades. Entonces fue algo que en aquel tiempo se propuso, pero no fue aceptado, y en realidad fue el primer banco de sangre de cadáveres y el último. Después ahora nunca más se volvió a utilizar. También en la Guerra Civil Española aparecen Normand Bethune y el hematólogo Durán Jordán, que también empezaron a enviar unidades de sangre al campo de batalla. Eh, Aquí estamos viendo que en el año 1937 también Bernard Fantus, por primera vez, aquí podemos decir que ya se menciona el banco de sangre de donante voluntario, altruista en Estados Unidos, y lo realizaron en el Cook Country Hospital de Chicago por primera vez, y bueno, hasta ahora sigue funcionando ese banco de sangre. Y posteriormente, en el año 1940, Edwin Cohn
por primera vez desarrolla un equipo para centrifugar la sangre y separarla de todos sus componentes. Podemos decir que Edwin Kohn fue el primero que preparó las primeras diseños de los equipos de aféresis que nosotros tenemos ahora en la actualidad, que preparan el plasma hiperinmune a nivel mundial. Entonces, el lugar donde se fabrican estos equipos de aféresis son en Estados Unidos desde el año 1940 y se distribuyen a nivel mundial, ¿no? Son los equipos que mejor diseño y funcionalidad tienen. El problema era obtener donaciones. En realidad, después de la Segunda Guerra Mundial ya casi nadie quería donar. Todo el mundo donaba por la guerra, pasó la guerra y ya nadie quería donar. Entonces aparece algo importante que era la Cruz Roja. Incluso la Cruz Roja creó en Londres en el año 1921 lo que se llama el servicio de donantes ambulantes o algo, los primeros donantes voluntarios, ¿no? Que ustedes ven en gran mayoría eran mujeres que iban y donaban para salvar vidas, ¿no? Entonces ya se empieza a convocar los donantes voluntarios y altruistas de sangre. En la Guerra Civil Española también se empezó a pedir, en la Segunda Guerra Mundial, buscar donantes voluntarios. Incluso estos miles de donantes voluntarios se unieron a otros y formaron lo que se llaman las asociaciones de donantes voluntarios que existen a nivel mundial, pero en Bolivia todavía no tenemos grupos de ese tipo de donantes. La Cruz Roja Americana fue quien por primera vez empezó a promover la donación voluntaria. Miren los primeros carteles, un soldado dentro de una botella de sangre llamando a donar y la enfermera también llamando a donar sangre, ¿no? Entonces vemos que en realidad la Cruz Roja Americana fue creada para buscar donantes de sangre a nivel mundial. Acá igual en Bolivia nos apoyaba hace algunos años, pero ahora ya casi no lo vemos por aquí, por el Banco de Sangre. Pero así fue creada la Cruz Roja Americana. Incluso en Bolivia, nosotros en Santa Cruz tenemos un equipo humano que apoyaba hace mucho tiempo la donación voluntaria, incluso fue creado para buscar donantes voluntarios en Santa Cruz, pero ahora ya se dirige a otras actividades de salud, que ya no es la donación, pero justamente fue creado con esa situación, que es lo que se llama Davosan. Davosan en realidad es una sigla que significa Damas Voluntarias de Sangre. Ellos fueron creados, ese grupo de mujeres cruceñas, para tratar de salvar la vida mediante la donación de sangre en nuestro banco de sangre, ¿no? En Estados Unidos, en realidad, se siguió buscando mucho lo que era la donación de sangre, pero ahí aparece un problema. Dice que cuando hay algo bueno, cuando hay un problema aparece algo bueno, y cuando hay algo bueno también puede aparecer un problema. El problema que ocurrió en Estados Unidos a partir del año 1950 fue que aparecieron casi 1.500 bancos de sangre. ¿O qué quiere decir? Que había un banco de sangre de cada esquina. El problema de todo esto era que ponía dificultosa la calidad de esas unidades de sangre. Comentarle que nuestro banco de sangre tiene 22 años y bueno, este banco de sangre en realidad empezó hace 22 años, empezó empezó hace, se puede decir, 22 años, pero cuando empezó este banco de sangre en Santa Cruz habían como 50 bancos de sangre también. Actualmente solo hay 4, que son 2 de la Seguridad Social, uno privado y el nuestro que es público. ¿Y eso por qué se redujo? Por la situación de riesgo transfusional, de contaminación, de infecciones. Entonces, eso es lo que eh, justamente eso fue lo que, lo que ocasionó de que haya esa situación que se presentó. Entonces, se redujeron también aquí en Santa Cruz y en Bolivia la donación de sangre en esos bancos de sangre, en realidad porque tenían que certificarse y habilitarse para que puedan funcionar. Igual lo mismo en Estados Unidos. Entonces, la reducción de la cantidad de bancos de sangre hizo que mejore la calidad. Si hacemos un resumen de todo lo que ha ocurrido durante estos años en la evolución de la transfusión sanguínea, vemos que a partir de la Segunda Guerra Mundial en realidad fue cuando empezó a crecer la parte de hemoterapia, servicios de medicina transfusional en el mundo. Y vamos a hacer un resumen en el caso, por ejemplo, de 1943,
Loutis y Mollison por primera vez preparan una solución muy especial para la conservación de sangre. Ahí vemos que es el ácido citrato y dextrosa. En 1943, Bison por primera vez ya indica que deberíamos hacer pruebas para hepatitis en la transfusión porque había riesgo de transmisión de enfermedades por la sangre. 1945, Coombs, Moran y Reis por primera vez describen el uso de la globulina antihumana, que quiere decir las pruebas de compatibilidad entre la sangre. Entonces decían de que cuando yo hago una transfusión de sangre debo hacer las pruebas de Coombs, que ustedes han escuchado, que son para ver que no haya hemólisis, para ver que haya compatibilidad entre donante y receptor. Entonces se empieza a aplicar. En el año 1950, Walter y Murphy, justamente Murphy, fue quienes descubrieron la bolsa de PVC o de plástico para recolectar la sangre. 1959, Graham Poole descubre por primera vez los crioprecipitados, que es un preparado especial de 3 factores de coagulación en banco de sangre. 1960, Salomón y Fahey también hacen el primer procedimiento de aféresis en el mundo y lo hicieron en Estados Unidos. Están viendo que aféresis o plasmaféresis, podemos decir, ya viene realizando ya hace más de 40, 50 o 60 años atrás. Entonces, estamos hablando de que es algo que ya no es nuevo. 1967 se empieza a preparar inmunoglobulina de los donantes de plasma en banco de sangre. 1969 aparece Murphy y Gardner para empezar a preparar plaquetas que se almacenaban a temperatura ambiente de 22 grados, ¿no? Que se podían almacenar y que ayudan a la hemostasia primaria. Posteriormente, en 1971, en Estados Unidos también empiezan a hacer pruebas para lo que es la hepatitis B en muestras de sangre, en bancos de sangre. 1979 ya aparece otra solución que es la CPDA1, que, bueno, que permite el almacenamiento de los glóbulos rojos a 35 días máximo. Posteriormente, en 1983, le agregan la solución manitol a esta solución de arriba, que permite la duración de los hematíes a 42 días. 1985 se empieza ya a preparar el test para detección de HIV en Estados Unidos tras la aparición del virus. 1987, detección de hepatitis, en este caso determinación de anticuerpos de hepatitis no especiales en la sangre. 1989 ya se hace un test para detección de HTLV, que es el virus linfotrófico humano, que hay 5 clases. Y bueno, antes el VIH era uno de estos virus, la clase 3. Y bueno, se aplican en Estados Unidos todo esto. En Sudamérica ya se aplica. Todavía acá en Banco de Sangre no estamos aplicando para el HTLV 1 y 2. Y en 1990 aparece el test específico cribado para el virus de la hepatitis B. Ya más específico, la hepatitis está justamente al mismo nivel del HIV en la situación de contagio por vía sanguínea. 1992 ya se implementan pruebas especiales de HIV 1 y 2. 1995 se empieza a retirar los leucocitos de las transfusiones de sangre porque son los que causan lo que es fiebre y reacción febril, ¿no? En las transfusiones. 1996 empieza un test de antígeno P24 para el HIV, un laboratorio un poco más especial. Y 1999 ya ampliación de ácidos nucleicos y 2005 mayor seguridad en todo lo que es la transfusión de sangre, ¿no? Pero estamos hablando de 2005 a 2020, eh, estamos hablando de una situación un poco compleja de todo lo que es las transfusiones de sangre, ¿no? Entonces, a lo que llegamos ahora, que hay muchos más procedimientos que han avanzado. El problema que ocurre ya a partir de que estaban ya los bancos de sangre, había la anticoagulación, los grupos sanguíneos, la transfusión segura, era buscar donantes. Y por eso es que se crearon a partir del año 1935 la Sociedad Internacional de Transfusión Sanguínea, aquí vemos el logo, que también estaba relacionado a lo que es los grupos de donaciones de sangre. Aparece la Sociedad Internacional de Hematología,
en el año, bueno, 1982, 1984 en realidad celebran la creación, pero estamos hablando de ya de 1935 probablemente. Estamos hablando de una especialidad que no es muy antigua. Y la Asociación Americana de Banco de Sangre también empieza a crecer, que es una estructura, una sociedad científica que empieza a normalizar o normatizar todo lo que se debe hacer en banco de sangre, en transfusión y en la parte de hematología relacionada a banco de sangre. En realidad, en bancos de sangre y servicio de transfusión ya todo está escrito. Lo que tenemos que hacer es solamente leerlo y aplicarlo. Entonces les volví a decir a ustedes que la Cruz Roja fue creada en Estados Unidos, en Norteamérica y en Inglaterra y en Sudamérica, perdón, y en Europa para apoyar la donación voluntaria, buscar donantes. Esa era la situación. Y sobre todo que no sean remuneradas. La donación debe ser voluntaria, altruista, no remunerada. En Bolivia nosotros tenemos tres tipos de donación. La donación voluntaria, que es la que ustedes hacen sin que haya una remuneración o un pago de algún beneficio. La donación de reposición que vemos aquí, que es la persona que lleva la sangre ahora por emergencia y devuelve mañana. Y la donación autóloga, que es la autodonación, que yo necesito donar sangre, no tengo quien done, puedo donar en el banco de sangre, hago mi donación y posteriormente mis familiares vienen y se llevan esa unidad de sangre y me la pueden transfundir. Entonces, como les decía a ustedes, estimados doctores, el problema era de que no habían donantes. Entonces aparecen las asociaciones mundiales de donantes de sangre. Miren, en Italia en el año 1927 aparece AVIS, que es la Asociación Voluntaria Italiana de Donantes Voluntarios, dice, ¿no? Creada por el señor Vittorio Formenato, que también llegó a Europa y América Latina. Y en el año 1955 aparece la Federación Internacional de Organizaciones de Donantes de Sangre. Esto pareciera que es como, o parecería que es como la OMS para nosotros en salud. Esto es como la OMS para los donantes de sangre, la FIOT, que sigue ahora y tiene sede en este caso en Inglaterra. Y aquí estamos viendo de que puede promover la donación nacional, perdón, la donación voluntaria y altruista a nivel nacional de todos los donantes. Y comentarle a ustedes que en Europa la donación voluntaria y altruista de sangre en casi todos los países es al 100%. Todos van y donan voluntario. ¿Por qué? Porque ya la gente se ha sensibilizado, ha entrado en conciencia de la donación y estamos hablando de casi 80 años de trabajo o más, casi 100 años de trabajo de todo lo que es la donación. En cambio, acá en Bolivia, el Programa Nacional de Sangre existe hace unos 15, 20 años. Este banco de sangre es el más antiguo de Bolivia, que tiene 22 años en realidad. Esa la época o los años que tenemos de trabajo con la donación voluntaria. Aquí vemos, por ejemplo, uno de los, podemos decir, bancos de sangre móviles, ¿no? Del año 1940, uno de los primeros, podemos decir, bancos de sangre. Los bancos de sangre nacieron como unidades militares de transporte, de extracción y transfusión de sangre, hasta llegar a lo que son ahora los bancos de sangre más completos a nivel mundial que hay ahora. Son los bancos de sangre, se llama Banco de Sangre de Tejidos o de Conservación de Tejidos y de Células hematopoyéticas o células madre. Entonces, un banco de sangre completo tiene esas tres estructuras. Sangre, tejido y células hematopoyéticas es un banco de sangre completo. El nuestro solamente es banco de sangre, ya lo estamos llevando para lo que es la parte de células madre o células hematopoyéticas. Y bueno, la parte de lo que es almacenamiento de tejidos todavía no va a haber porque eso es ya con las sociedades, otras sociedades que hay que hacer coordinación y trabajo. Estamos hablando con las sociedades de trasplantología, hablamos de nefrología, eh, gastroenterología, cirugía, traumatología. Entonces, eso ya son situaciones un poco más complejas para nosotros, pero en realidad eso es lo que se ha trabajado. Ahora en Bolivia, la donación voluntaria y altruista de sangre se encuentra en Bolivia en un 40% y en Santa Cruz en un 52% hasta antes de la pandemia. Por la pandemia ha disminuido nuestra donación voluntaria casi 5%. Nosotros empezamos
con la donación voluntaria hace 22 años con un 5%, y ahora hemos vuelto a tener ese 5% de donación voluntaria y altruista. ¿Pero por qué? Porque está la pandemia, las personas no acuden a donar, entendemos la situación compleja, no hay mucho transporte, pero esperemos que pase la pandemia y vamos a volver a recuperar la donación. Lo mismo ocurre con el plasma hiperinmune. Hemos realizado un promedio de 450 procedimientos hasta la fecha en 2 meses, de los cuales más del 90% son donaciones dirigidas, que quiere decir que viene el donante con el familiar, el amigo, donan y se llevan el plasma, y los demás son donantes voluntarios que son mínimos, y eso debería aumentar e incrementar para lo que es el almacenamiento de ese plasma para stock de banco de sangre, y que nos pida un paciente y le entreguemos inmediatamente. El problema es que no sucede así, porque nos falta mucho crecer en la donación voluntaria, y nos hemos dado cuenta ahora en esta situación de epidemia de que nos falta mucho crecer como donantes voluntarios. Pero comentarle que en Santa Cruz tenemos un punto bastante grande de donación voluntaria, y bueno, estamos ahora al 52%, de los cuales la mitad es mujer y la mitad son varón, que quiere decir que de ese 52%, 50% son mujeres y 50% son varones en el mismo rango. Quiere decir que donan tanto las mujeres como los varones, no hay ninguna situación de desigualdad, entonces hay un equilibrio. Y bueno, en realidad tenemos que seguir captando y buscando la donación voluntaria. Eh, Eso no es solamente un trabajo de banco de sangre, porque es un trabajo, como ustedes han visto, de sociedades completas, tanto la parte política, religiosa, grupos sociales, organizaciones, grupos de personas que puedan trabajar y fomentar todo el tiempo la donación, porque en realidad el banco de sangre, aunque sea el más grande, el más acreditado, certificado, el con mejores equipos, el que tenga la mayor cantidad de personas, si no vienen donantes, no sirve de nada. Entonces es importante seguir formando y captando donantes de sangre. Y qué mejor forma que hacerlo a través de ustedes que están ahora en esta charla. Y bueno, al mismo tiempo agradecerles a las personas que han invitado para poder hacerle este pequeño enfoque de lo que ha sido la donación. Ha sido algo sencillo en Europa. Si tienen 100% de donación voluntaria, no ha sido porque empezaron ayer y terminaron ahora. Están con un promedio de 100 años de diferencia con nosotros en donación. Pero eso no quiere decir que tampoco no podamos avanzar nosotros más rápido. Tenemos el ejemplo, podemos seguir de otra forma, y lo importante es sobre todo que cada uno sea un donante voluntario. Ese es el mayor ejemplo. Yo, por ejemplo, en el caso mío, y bueno, redundando la palabra, yo soy donante voluntario ya hace más de 20 años. Mi primera donación la hice acá a los 18 años, lo cumplí y vine. En realidad no doné aquí porque este banco de sangre todavía no estaba estructurado aquí en la calle Cuellar, sino que era parte del Hospital San Juan de Dios hace muchos años. Entonces había un vecino que necesitaba por un problema renal, que era de mi edad, y me dio mucha pena y vine y doné. Después, ¿quién iba a pensar que ya después me quede por aquí? Pero siempre vine, siempre he sido donante, y bueno, ya me toca donar en estas fechas, y bueno, voy a hacer efectivo mi donación. Eso en toda esta presentación que les he hecho. La verdad es que quise hacer algo breve, eh, conciso y sustancioso para poder expresarles a ustedes lo que hacemos y lo que se ha hecho en el mundo y lo que podemos seguir haciendo para ayudar a nuestra donación. Comentarles también como experiencia de que las 450 unidades de plasma y 450 transfusiones que tenemos, del seguimiento que hemos hecho, y lo he hecho en forma personal, individual, no como un estudio científico, sino con mi pequeño libro que tengo aquí de registro, que estoy viendo todas las transfusiones, tenemos ya casi un promedio de un 40% de todas esas personas que han recibido en fase moderada el plasma y que han obtenido el donante y le han hecho las primeras transfusiones, que solamente con una dosis han mejorado. Casi ya un 40% que están en su casa y que algunos han venido a donar. Esa es la parte satisfactoria de este trabajo que tenemos en el banco de sangre, ver que las personas en las cuales hemos tratado de apoyar en las transfusiones que han requerido han ido mejorando. Y bueno, sobre todo en esas líneas están el personal de salud, policías, militares, periodistas, que bueno, han ido falleciendo y han estado
bastante complicado en su salud en este tiempo. Bueno, eso era lo que quería presentar. No sé si es que hay alguna consulta sobre lo que hemos hablado. Dejo abierta el micrófono, o si quieren hacer la consulta también por pregunta o mensaje, podemos aclarar. Sí, Y van a disculpar, ya me quité el barbijo, pero es que estoy en una sala cerrada, así que no hay problema aquí que pueda contagiar o algo. sí, doctora. Adelante. Nos vamos a las rondas de preguntas. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Doctor, una pregunta sobre Sí, sobre la sí. donación de plasma con respecto al COVID. Eh, ¿Para cuántas personas puede alcanzar sí, un litro o cuánto se extrae en sí? Sí, perfecto, doctor. En toda donación de sangre se extrae, el parámetro de donación está en 10% a 15% de la volemia total de la persona. O sea que no hay un parámetro específico que me diga a esta persona yo le traigo 2, 3, 4, sino que se tiene que sacar un parámetro de acuerdo a la volemia. Y esa volemia se saca por cálculos que se colocan en la máquina de aféresis que tiene un sistema computarizado en el cual se coloca los datos sexo, peso, talla, edad de la persona, se coloca algunos datos hematológicos, y la máquina es quien calcula la cantidad de sangre que se le va a extraer a la persona, incluso con los signos vitales, las presiones, todo eso. Hay personas que pueden donar 2 dosis, lo promedio en todos nuestros donantes son 2 dosis que equivalen a 200 ml por dosis o 250 ml por dosis o 500 o 400 ml. Tenemos casos también en los cuales el donante tiene un peso mayor, sobre todo en varones que pueden donar hasta 3 dosis. Son casos que no son muy frecuentes, pero sí se dan, sobre todo en varones. Y bueno, en ese caso se pueden extraer hasta 3 dosis. El promedio de transfusiones de dosis que nosotros tenemos registrados son máximo de 2 dosis para recuperación en el paciente cada 24 horas en 48 horas. Hay pacientes que se recuperan con una sola dosis en la primera aplicación, y eso depende mientras más temprana la fase de transfusión, que es la fase moderada, que es lo que nosotros estamos viendo por la experiencia clínica que tenemos aquí en el banco de sangre en relación con los hospitales. En la fase moderada, o que no sobrepase los 10 días de iniciado los síntomas, o los primeros días que está el paciente entrando a internación al hospital, porque el protocolo internacional dice paciente pasando de fase moderada a fase crítica, o pasando ya la fase, estamos hablando de terminando la fase B o a la C, y no hemos tenido buenos resultados en esos casos porque ya el paciente tiene complicaciones pulmonares, coagulación intravascular diseminada, afectación renal, afectación cerebral, ¿no? Por la hipoxia, y los resultados no son los que esperamos. Entonces, de todos los que hemos transfundido, generalmente la mayoría que han tenido buena respuesta y con una sola dosis es los que están en fase moderada. Hay otra situación, que las bolsas que nosotros pedimos son bolsas para no hemodilución, que quiere decir que solo se extrae los 500 o máximo 600 ml del donante, porque las presiones arteriales que se manejan en Santa Cruz son presiones, estamos hablando entre 120 y 80 promedio a nivel mundial. Otra cosa diferente son las bolsas que se utilizan en La Paz, Cochabamba, Potosí, Oruro, que tienen un nivel más sobre el nivel del mar. La presión de los donantes es más elevada. Entonces se puede traer más cantidad y se hace hemodilución, que quiere decir se extrae hasta 600, 700 ml, 800. Pero ¿qué pasa? Se le repone gran cantidad de líquido. Si se le trae un litro tenemos que reponer. En realidad lo ideal es que donen medio litro sin reposición de grandes cantidades de líquido. Pero en esos departamentos se puede hacer hemodilución porque esas bolsas son especiales para hacer hemodilución para no descompensar al donante. En cambio, la que nosotros utilizamos, lo máximo que se hace de reposición, estamos hablando de, en casos extremos, de 500 ml de solución fisiológica o ringimal. En realidad es la solución fisiológica al 0,9%, que no le afecta al donante, sube un poquito la volemia para que se vaya tranquilo a su casa. En cambio, las que se hacen en la ciudad de La Paz,
estamos hablando de Oruro, Potosí, si es que hicieran, o Sucre, que tengan un nivel superior sobre el nivel del mar en su oxigenación, se puede traer más cantidad. En el caso nuestro no. Pero ¿qué preferimos? Traer dos unidades hoy y convocar al donante la otra semana, otras dos, la otra semana dos. ¿Qué quiere decir? Que el donante puede donar más seguido, hasta 4 veces. El caso más de donación frecuente son 3 veces que hemos tenido, pero más de 3 veces nadie ha regresado a donar. No sé si quedó claro lo que me preguntaba el doctor, por favor, Sí, doctor. o si hay alguna otra consulta. Está claro. Muy bien, doctor. Si es que tiene alguna otra consulta alguien, podemos seguir aclarando. Bueno, doctor, hay algunas preguntas en el chat. Ah, Se perfecto, las voy a voy a mirar. hacer. Aquí hay una pregunta que dice, doctor, una pregunta acerca del plasma. ¿Cuántas veces puede donar una persona que tuvo COVID? ¿Las personas que tuvieron COVID pueden donar plasma de por vida? Bueno, son dos Allá. preguntas en sí. Perfecto, gracias, doctora. En el caso del plasma solo se puede donar, les comento, por estadística laboratorial que tenemos, hasta máximo un mes. Los anticuerpos no duran más de un mes en el paciente recuperado. Y los que más enfermos han estado son los que más generan anticuerpos. El asintomático, los anticuerpos no hay o a veces no duran mucho tiempo. Por eso es que no son buenos candidatos para donar personas asintomáticas. Pocos anticuerpos o a veces nulos. Hemos tenido un donante que vino y se hizo PCR médico, le hicimos prueba y no tenía anticuerpo, ya llevaba 10 días de recuperado. No tenía anticuerpo, ningún síntoma. Entonces, mejores candidatos a donación son los que tienen síntomas, se recuperan y generan anticuerpos hasta un mes. Por eso le digo, el que más ha donado es el de 3 donaciones que son, estamos hablando de 7 por 3, 21 días, y ya cuando quiso hacer la cuarta no fue porque no quiso, sino que vino y ya no tenía anticuerpos. Entonces, promedio máximo un mes. Pero hay que tomar en cuenta y no se asusten las personas. La idea es que no es que tengamos los anticuerpos nosotros toda la vida para COVID y que no nos enfermemos de COVID. La idea es que esos anticuerpos nos defiendan ahora, pero que nuestro organismo, la parte celular que son los linfocitos T, porque quienes generan los anticuerpos son los linfocitos B, que los linfocitos T generen la memoria celular tanto para que ellos puedan destruir cuando ingrese el virus, inmediatamente lo destruyan en sangre circulante y para que se produzcan los anticuerpos también correspondientes. Eso es lo ideal, ¿no? Que nosotros generemos una memoria inmunológica de anticuerpos y de células T. Y eso es lo que se espera, ¿no? Porque en el caso, les doy un ejemplo, en el caso de la inmunización para la vacuna, perdón, para la inmunización que nos realizan en la parte pediátrica para la viruela, ¿no? Que decimos lo que es varicela o mencionaremos también en el caso del sarampión, sobre todo de la viruela. La vacuna, los anticuerpos nos duran hasta 6 meses en el caso de los pacientes vacunados o pediátricos, pero los anticuerpos duran 6 meses, pero la inmunidad dura casi 10 o 20 años. Entonces, a eso se llama memoria celular. ¿Cuánto tiempo queda en nuestro organismo? La memoria. ¿Y esa memoria en base a qué está 10 a 20 años en el paciente? En base al tiempo de vida de algunos linfocitos y macrófagos, que tienen un promedio de vida los más antiguos de 10 a 20 años. Ya, eso era cuanto a lo que me habían preguntado. Bueno, Si hay alguna otra consulta, continuamos. no sé si... Sí, doctor, continuamos perdón. Continuamos con la siguiente pregunta de Graciela de Lien. Su pregunta, ¿cuánto tiempo puede donar sangre una persona? Ya, en donación de sangre habitual, usted puede donar cada 3 meses el varón y cada 4 meses la mujer desde los 18 años. En Bolivia está establecido hasta los 60, máximo 65 años, si está en buena condición de salud, pero a partir de los 18 años. Cada 3 meses los varones, cada 4 meses las mujeres por el periodo menstrual, que sumado en un año es casi como una donación de sangre, entonces para evitar descompensar a la mujer.
No puede donar ninguna persona menor de edad, no donan mujeres embarazadas. Y mayores de 65 años por la condición de vida y la perspectiva de vida en Bolivia no es recomendable. En otros países usted va a escuchar, en Europa dona hasta los 70, en Australia tenemos un hombre de 80 años que ha donado toda su vida y dona plasma. En Estados Unidos hay un donante que tiene unos 70, 70 y algo. Y nosotros también tenemos un donante voluntario que es muy antiguo en cuanto a la donación. No digo a la edad, porque si lo escucha este video se va a molestar conmigo. El padre Mateo Bautista es uno de los donantes más frecuentes del banco de sangre. Y él ya está un poquito al rango de los 65, pero hemos permitido su donación porque él está completamente saludable, no tiene ninguna enfermedad de base. Y al contrario, como él dona desde los 18 años, toda su vida ha hecho donación, no le afecta su salud y le comento que está en perfecto estado de salud. Y lo seguiremos aceptando hasta que él pueda donarnos, pero se ha hecho una excepción en él porque es uno de los donantes que con mejor condición de salud tiene. No sé si es que hay alguna otra consulta. Sí, doctor, continuamos con las consultas. Acá hay una. Con respecto al plasma convaleciente, uno de los requisitos es que un paciente varón con transfusión no puede donar. ¿Sería lo mismo para un paciente que recibió el plasma hiperinmune y quiera donar posteriormente de haberse recuperado? Allá dice que una persona que recibe transfusión no puede donar, eso es lo que entendí, ¿no? Sí, Sí. creo que se Allá copió una perfecto. palabra, pero yo digo lo mismo. Allá perfecto. La cadena. Sí, alguien ya me lo había preguntado eso, perfecto. Les comento que en el caso de la transfusión del plasma hiperinmune, solo se transfunde por el método de aféresis, que es el que hacemos nosotros, solo anticuerpo IgG neutralizante contra el virus COVID-19 que tiene el paciente. No transfundimos ni glóbulos rojos, ni leucocitos, ni nada. No lo estamos sensibilizando a la persona que recibe la transfusión. En cambio, cuando usted hace otro tipo de transfusión normal, sin aféresis, incluso si usted transfunde plasma a una persona sin utilizar el método de aféresis, igual lo está sensibilizando porque pasan pequeñas cantidades de glóbulos rojos y leucocitos. Los glóbulos rojos le van a dar una reacción, le pueden dar una pequeña reacción de riesgo de hemólisis, y los leucocitos, el riesgo de lo que es la lesión pulmonar TRALI, ¿no? O en este caso, lesión pulmonar aguda por la activación de leucocitos, o le llaman también a, ¿cómo se dice?, enfermedad de injerto contra el huésped. Ataca la transfusión al huésped, a la persona que le recibe. Eso ocurre con cualquier tipo de donación, pero con aféresis no. Por eso es que nosotros fomentamos el uso de aféresis, y el equipo de aféresis que tenemos acá en el banco de sangre se viene usando hace 15 años. Cuando yo ingresé al banco de sangre ya había un equipo antiguo que se estaba utilizando, entonces no es algo nuevo, y la calidad de la transfusión mejora, podemos decir, casi al 98% en el paciente. En Europa, las transfusiones e incluso los trasplantes de células sanguínea hematopoyética, el 70% se hace por aféresis y no da riesgo de reacción porque no pasa más de lo que debe pasar. Entonces, una persona, por ejemplo, si yo soy un enfermo de COVID, me han transfundido plasma hiperinmune por el método de aféresis, hay una situación en la cual solo me han transfundido esos anticuerpos van a permanecer o se van a ir, y voy a empezar a fabricar los míos. Pasa un cierto tiempo y yo puedo donar, no va a haber ninguna situación de reacción. Por eso es que una persona que ha recibido transfusión de aféresis, no hay riesgo transfusional de que provoque una reacción en la persona que recibe. Solo por método de aféresis se puede formar una cadena de donación, ¿ya? Pero por la donación convencional no. Por eso dice, el varón que haya recibido transfusión anteriormente, sabemos que si ha sido una transfusión en los meses anteriores, no ha sido por aféresis. Tiene que haber sido una transfusión de plaquetas o plasma o eritrocitos por donación normal. Y ahí pasa todo tipo de células. Y eso es lo que sensibiliza al paciente, no por el método de aféresis. No sé si hay alguna otra consulta o si está claro lo que me consultaba
La doctora, por favor. Sí, doctor. Vamos a continuar con las últimas preguntas. Aquí hay una súper corta que dice cuáles son las pruebas serológicas que realiza. Ay, perdón, se me fue la pregunta. ¿Cuáles son las pruebas serológicas que se realizan en el banco de sangre a la bolsa de sangre donada? Perfecto. Aquí se hacen las pruebas serológicas principales que se hacen a nivel mundial, a excepción de una que hacemos de más, que es VIH, hepatitis B, hepatitis C, hacemos de sífilis, hacemos de Chagas. Chagas hacemos nosotros en gran cantidad. También en algunas ocasiones hemos tenido reactivo para malaria y en épocas de dengue también nos proporciona el programa de dengue, test rápido para detección de dengue. Entonces son las principales pruebas que se hacen, pero también se hacen detección de autoanticuerpos. Personas que tengan enfermedades autoinmunes, que tengan grupos sanguíneos diferentes o subgrupos sanguíneos. Me refiero a que nosotros tenemos el sistema ABC y el RH, pero existen como unos 34 a 36 subgrupos sanguíneos a nivel mundial en grupos familiares. Entonces eso también se detecta en banco de sangre por pruebas, laboratorios y personal calificado en esa área que está en el área de inmunohematología. Entonces todas esas son las pruebas que se realizan. Si usted viene a donar, esas pruebas se realizan en un lapso de unas 12 horas, o si tenemos una menor cantidad de donantes, de 12 horas estamos hablando, salen sus pruebas y ya usted puede donar en forma convencional directamente. En el caso de donación del plasma hiperinmune estamos hablando de 24 horas porque hemos aumentado a esas pruebas lo que son la detección de los anticuerpos IgG y IgM por el método de ELISA, que eso ya nos suma un poco más de horas hasta el otro día que recién la persona ya está apto para donar. Bueno, doctor, muchísimas gracias por su tiempo. Voy a pasar la palabra a Bianca para el agradecimiento, ¿sí? Muy bien, muchas gracias a ustedes también. Bueno, vamos a agradecer al doctor Yixat por la presentación que tuvo, muy buena la información, doctor. Le agradecemos por su tiempo. Sé que nos pasamos el tiempo que habíamos coordinado con usted, pero la verdad que son preguntas que todos han tenido. Agradecemos por su tiempo nuevamente y le deseamos éxito en todo lo que es el banco de sangre y con el gran trabajo que está haciendo y elaborando en estos tiempos de pandemia. Muy bien, les agradezco mucho a ustedes. Estaba viendo que habían ido aparecido más preguntas. Rápidamente, algunas de las que estaban viendo. Persona que tenga cualquier enfermedad no puede donar ningún tipo de hemocomponente, porque la enfermedad lo descalifica, sobre todo enfermedad de transmisión sanguínea, chaga, hepatitis, cualquier enfermedad que tenga no se puede. Mujer embarazada puede donar cualquier tipo de hemocomponente después de los 6 meses, siempre que no está dando de lactar al bebé. Pero en el caso de plasma hiperinmune, no se puede donar por la presencia de anticuerpos de varios tipos, anticuerpo IgM, IgG antigrupo, que están presentes incluso en la mujer con la presencia de un solo bebé o una sola pérdida. Estamos hablando también de los anticuerpos antifosfolipídicos que aparecen cuando hay abortos a repetición en algunos casos de mujeres. Entonces, en realidad, hay que tener en cuenta que son bastantes situaciones en las cuales tenemos que tener cuidado y no son lo mismo. Los criterios de donante voluntario y donante voluntario de plasma y donante habitual de sangre y hemocomponentes tienen una similitud en algunas pruebas, pero en otras cosas no son iguales. Entonces, eso nosotros tenemos que tener en cuenta y tenemos que tener siempre cuidado. En realidad son varias consultas que tienen, estoy viendo ahora que hay varias. El factor tiempo, yo había hablado con la doctora Bianca de que justamente tengo una actividad ahora, pero rápidamente alguna persona de ahí me dice, las personas que, ya alguien me preguntó, las personas que han recuperado en casa y no han tenido ninguna prueba de saber si han tenido o no COVID, no son candidatos a donantes porque si no han tenido síntomas y no han hecho pruebas, no hay cómo veamos que tuvo o no tuvo la enfermedad. En el caso de los asintomáticos y se han hecho pruebas, las pruebas son las que nos indican a nosotros que podemos hacer el procedimiento.
Si no hay pruebas y la persona viene y nos dice, mire, yo tuve COVID porque creo que tuve, entonces eso ya no es candidato a donación porque no tenemos dentro del protocolo ninguna prueba verbal. Dice, todo tiene que estar escrito y documentado de que sí se hizo. Y con eso hacemos un procedimiento. Recordemos que esto es un procedimiento o un tratamiento experimental de tipo biológico. Por lo tanto, todo tiene que estar documentado, escrito y respaldado. Para preparar un medicamento se hace con los ingredientes necesarios, ¿no? Si falta un ingrediente, ese medicamento ya no es el correcto, no tiene la composición correcta. Lo mismo ocurre con el plasma hiperinmune. La Organización Mundial de la Salud establece que cualquier hemocomponente es un medicamento, entonces tiene que tener todos los componentes exactos para su preparación. Si no los cumple, no es un medicamento de calidad, ¿ya? Bueno, ahora sí, doctorita, va a disculpar, le interrumpí hace un momento, me estaba hablando la doctora Bianca. Ahora sí le escucho. No, doctor, soy Brenda. Bianca se tuvo que salir por un momento, pero Sí, bien, adelante. queríamos, sé que los chicos están con muchas preguntas, pero por el factor tiempo que nos había comentado, no queríamos quitarle más del tiempo que ya nos pudo dar. Agradecerle por toda la información que nos ha proveído, aparte que su disertación era sobre la donación de sangre y como aprovechando su cargo y su conocimiento, los chicos quisieron hacer otras preguntitas, así que le agradecemos por ese tiempo también. Bueno, de todas maneras yo hice una disertación para la universidad, ¿no? Del plasma hiperinmune hace unas semanas atrás. Lo único que variaría son los datos estadísticos, pero todo lo demás está ahí en esa presentación que hice para la universidad. Pueden buscar todo por allí. Muy agradecido con todos ustedes. Cualquier cosa estamos a la orden en el banco de sangre. Que tengan un buen día, buena tarde y que, bueno, que tengan muchas bendiciones para todos. Muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes. Vamos a dar unos cuantos minutos. En el chat se envió un formulario para la retroalimentación de esta disertación. También con ese formulario se va a mandar el respectivo certificado, así que no se olviden de rellenarlo.